Ahora vamos a dar paso a la tercera charla del día de hoy, a cargo del doctor Diego Alberto Segovia Asensio. Él es médico cirujano y partero por la Universidad La Mar, Universidad de Guadalajara, médico especialista en medicina preventiva por el INSP, tiene alta especialidad en epidemiología hospitalaria por el Instituto Nacional de Cancerología y también es maestro en salud pública con área de concentración en epidemiología por el propio Instituto Nacional de Salud Pública. Ha colaborado en instituciones clave dentro del área de salud pública como la Dirección General de Epidemiología, el Consejo de Salubridad General, el Hospital Infantil de México, los Institutos Nacionales de Cardiología y de Nutrición Salvador Subirán. También estuvo adscrito como médico especialista en el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Cancerología, en la unidad de epidemiología hospitalaria y actualmente es jefe de vigilancia de enfermedades oncológicas en IMSS Bienestar. Actualmente dentro de nuestra sociedad se desempeña como director de la sección técnica de epidemiología. Entonces, cedemos la palabra, doctor. Muchas gracias. Adelante. Al contrario, gracias por la presentación. Para mí es un verdadero privilegio estar en este recinto presentando junto con la Sociedad Mexicana de Salud Pública, con los colegas que me antecedieron. Y bueno, la historia que tenemos ya como sociedad, me incluyo dentro de esa misma historia, para compartir un poco de mensajes clave. Quiero aclarar que esta ponencia o esta plática va enfocada mucho a temas de aprendizaje y que se vincula evidentemente con lo que se comentó previamente. Y vamos a ahondar un poquito más en este tema de aprendizaje como algo inherente al ser humano, es decir, desde que estamos en nuestras etapas evolutivas estábamos aprendiendo. De acuerdo, el aprendizaje no es un concepto que se limite a la escuela. El aprendizaje tiene que ser un concepto que surge de la experiencia humana y de estar viviendo diferentes contextos, diferentes formas de vida, estilos de vida determinantes, y esto es lo que nos da el aprendizaje. Como bien dicen, se aprende tanto de lo bueno como de lo malo, no hay una manera. Entonces, actualmente, el concepto en pedagogía o hacia donde tendremos que empezar a mirar es el aprendizaje como un proceso de vida que se presenta en distintas formas y actualmente también tiene que ver con temas híbridos de virtualidad, de manera presencial, de manera formal o de manera informal, como ya habían comentado previamente. Y que esta visión de aula únicamente para aprendizaje tiene que empezar en temas de salud pública y de manera general a desaparecer o por lo menos a no ser limitativa. Las aulas y las escuelas, las instituciones son necesarias para poder empezar a generar o formar estas personas en cuestión de salud pública. Sin embargo, el aprendizaje que hay afuera es muy retroalimentador y sirve mucho para este proceso de consolidación de los salubristas en formación y de los que seguimos en este proceso de aprendizaje a pesar de ya haber egresado. Por su parte, el tema de educación continua es un tema muy interesante que es conceptualizado de diversas formas. No únicamente hay una definición, la definición que yo les traje es de un artículo que me gustó y que tiene que ver con una modalidad educativa orientada, sobre todo cuando la persona ya egresa o cuando una persona ya está ejerciendo un cargo laboral. Es decir, la educación continua por concepto está mucho más enfocada a estas personas que ya estamos insertadas en el medio laboral, que requerimos de competencias específicas o de cierto tipo de habilidades para nuestra actualización. Entonces, generalmente es un enfoque que sea destinado a adultos, es algo que quiero compartir, que tiene que ver también con parte de la educación permanente, de esta manera de estar compartiendo y siguiéndonos actualizando en diferentes temas, que también busca que sea una actualización a corto plazo y que da mucho pie al aprendizaje basado en experiencia. ¿De acuerdo? Tiene que ser un aprendizaje que también tenga una parte, un componente de experiencia, un componente de práctica, pero que además sea de forma estructurada. Y esto se ha visto en diversos programas de salud pública, ya veremos más adelante algunos artículos en los cuales cuando la experiencia, cuando el programa de educación continua es estructurado, tiene una calidad y tiene un fin, es cuando realmente tiene impacto en la práctica diaria de estas personas. Y este es un punto que voy a tocar más adelante para también reflexionar si lo que estamos haciendo actualmente posterior a pandemia realmente cumple estos criterios de formación continua o simplemente podría estar cayendo en replicar discursos o replicar diapositivas, etcétera, que no estén impactando, ¿no? Porque a veces en las sesiones previas también lo comentaba, nos preguntamos por qué no hay cambios y puede ser que también vayamos delucidando este tipo de cosas.
¿Por qué educación continua en salud pública? ¿Por qué es importante? Pareciera que desde 1978 que tenemos APS, desde que se definieron los determinantes sociales, no ha cambiado mucho. ¿Por qué tendríamos que cambiar? Pues básicamente es porque es tan dinámica la salud pública como dinámicas son las poblaciones y como dinámica es la sociedad. A diferencia de otras disciplinas, nosotros, como ya lo han mencionado, tenemos un contexto que abarca diferentes factores y que también está cambiando, determinantes sociales, determinantes económicos, ambientales, etc. Cada vez hay nuevos retos. Cuando pensábamos que teníamos enfermedades que ya estaban erradicadas o eliminadas por lo menos, hay brotes, hay enfermedades reemergentes, nuestra dinámica poblacional cada vez va aparcando más espacio natural que también hace que nuestra especie coexista con otras y que pueda generar enfermedades. El sistema de salud también se transforma, lo acabamos de vivir como país en los años previos, y tenemos que empezar a adaptarnos, intentar sacar lo mejor de los cambios y tratar de buscar esta capacitación que nos permita tener cada vez mayor impacto y mayor conocimiento de los mismos. Y hay cosas que tal vez todavía no sabemos, como lo fue en pandemia, y que seguramente posteriormente como profesionales de la salud pública nos van a demandar continuarnos capacitando y redefinir nuestro rol profesional con todo lo que ya hemos visto en las prácticas anteriores. ¿Qué es lo que existe en cuanto a lo que sabemos de las preferencias del personal de salud pública en cuanto a la capacitación continua, ¿no? Porque muchas veces en unidades de atención en salud, que es generalmente donde más se realiza, se exige una serie de cursos, una serie de capacitaciones, de educación continua, para tratar de subsanar algunos de los temas, ¿no? Lavado de manos, si nos seguimos preguntando por qué no sigue habiendo higiene de manos. Hay cosas previas, además de esto, como la infraestructura, pero en un hospital, por ejemplo, con infraestructura, ¿por qué esta educación continua tal vez no está siendo tan eficiente? Bueno, este es un artículo que es una evaluación, una revisión de literatura, en los cuales ellos utilizaron 33 estudios y preguntaron a las personas en salud pública qué les gustaba que les dieran de educación continua, cómo preferían que este contenido fuera utilizado. Dentro de las primeras cosas que encontraron los estudios, o dentro de los criterios, era que eran de diversas modalidades. Había había educación continua presencial, virtual y mixta. ¿Qué prefirieron el personal de salud pública? Que fueran estudios autodirigidos, que fueran flexibles y que fueran adaptados a este ritmo profesional. Y suena lógico, ¿no? Pareciera que es una buena estrategia en la cual yo, al inscribirme a un curso, a un programa educativo que está bien estructurado y que me permite llevar mi ritmo derivado de las múltiples funciones que tengo, puede ayudar a generar una mejor repercusión en mi práctica diaria. ¿Qué facilitadores tuvieron? Y es algo que nos toca también como Sociedad Mexicana de Salud Pública. Tiempo exclusivo en sus unidades de atención. Yo, cuando estaba en mis trabajos previos, veía, por ejemplo, que nos pedían capacitarnos y en general en un tema, una videoconferencia o un curso de educación continua, pero durante tu trabajo. Entonces, o dejabas la máquina para notificar el caso de tosferina, se quedaba ahí dando, sobre todo con el tema virtual. Entonces, algo que es necesario es tiempo exclusivo y toma sentido que los cursos autodirigidos tengan mayor impacto en este tema de la práctica profesional y que el contenido sea relevante. ¿Qué barreras se encontraron? Cursos extensos, cursos con alta carga horaria, son una barrera para que el personal tenga una adecuada educación continua. Básicamente lo que concluye este estudio es que hay que tener muy en cuenta para generar un curso de educación continua en salud pública el contexto del profesional que tenemos, la experiencia que tiene ese personal y las necesidades actuales. No es solamente capacitar o educar por educar en ciertos temas, sino que tenemos que hacer un diagnóstico previo. Y en salud, ¿qué es lo que tenemos? Cochrane hizo una revisión sistemática donde, de manera general, esto quiero acotar, es en salud, pero eran problemas de diabetes, mortalidad materna, problemas que acotan a salud pública, y me pareció pertinente traerlo a la mesa. Hizo una revisión de 81 estudios que tuvieron talleres educativos y clases. ¿Qué encontraron ellos? Que la capacitación continua o la educación continua sí tiene un impacto de manera ligera, pero consistente en la mayoría de los estudios. Muchos de estos estudios, y también sería un llamado a la acción, eran muy heterogéneos y no todos medían el desenlace en la aplicación de estos talleres que se vieron. Y también encontraron que en algunos estudios que sí no medían se encontraban mejoras en la salud de los pacientes. Si esto los traspolamos a la parte de salud pública, tendríamos que tener factores como los siguientes. Educación continua que tuviera alta participación, es decir, que el auditorio estuviera involucrado dentro de esta capacitación, dentro de esta educación, que fueran de duración breve,
con materiales de apoyo para lectura y sobre todo que utilizáramos la teoría de cambio de comportamiento, que esa es una ciencia que está en crecimiento cada vez más, donde podamos incidir no únicamente en dar un curso, sino intentar empezar a abarcar el cambio de comportamiento. ¿Por qué menciono esto? Y creo que esto también proviene un poco de lo que tenemos en pandemia. Actualmente aprendemos realmente en los cursos que tenemos que se promocionan como educación continua o solo asistimos. Sería una de las primeras interrogantes. La oferta que tenemos es inmensa. Si ustedes se pueden meter a cualquier red social, infinidad de asociaciones, de empresas, etcétera, están teniendo cursos de capacitación continua. Esto se exponenció cuando pasó COVID, pero realmente estamos teniendo el registro, bueno, estamos teniendo el impacto de esto o solo se está reduciendo a clics, registros y diplomas, que lamentablemente muchas veces es lo que nos piden como una evidencia de mi capacitación continua, de mi educación continua, ¿no? El tema de ya tengo mi certificado de cumplimiento, ya estoy capacitado en este tema, pero hemos visto previamente que tenemos que ser muy cuidadosos con el contenido y la calidad que estamos ofertando. Y esto me parece que es una de las cosas que me gustaría dejar en la mesa. Y bueno, la calidad de la educación entonces va a ser un pilar en salud pública. ¿Por qué? Dentro de los artículos que revisé que hablan mucho de este tema, habla que los programas poco aplicables en vida real generalmente tienden a aburrir al participante o a tener un componente altamente teórico y no práctico. Entonces, ya lo comentaban previamente, tendríamos que ir enfocando estas competencias a resolver, así como se resuelven en otras habilidades y en otras áreas, problemas de la vida real para poder enganchar y mantener a nuestro estudiante de manera activa y que esto tenga un impacto realmente en la sociedad. Segundo, que es muy importante el contexto y no solo el contenido del curso. Tenemos que conocer hacia quién está dirigido ese curso de educación continua, cuáles son las necesidades de esa población y a través de ello pues generar una carta descriptiva o obtener mecanismos para poder revisar que el contenido del curso sea adaptado a ese contexto, si no, muy probablemente no va a tener un impacto en su práctica cotidiana. El diseño es fundamental, el tener un apartado de educación continua bien diseñado, que cuente con especificaciones, los objetivos que queremos, hacia qué problemática está dirigido, etcétera, es fundamental. Y esto fue una de las variaciones más importantes en las revisiones sistemáticas. Los artículos que presentaban estos estudios bien diseñados generalmente tenían una intención o tenían una mayor medición del impacto y tenían mayores resultados en la población que intentaban capacitar. Y se necesita estructura y propósito. No solo es, como lo vimos en la diapositiva previa, dar webinars o dar conferencias o dar cierta cantidad de pláticas como parte de mi programa de educación continua, sino que tenemos que tener un propósito. Esto debe ir conectado para que cada vez la enseñanza y el aprendizaje sea mayor y podamos ir mejorando nuestra práctica profesional y debemos de también tener muy en cuenta a la fuerza o a la persona que tenemos como fuerza de trabajo, como parte de nuestra institución o sociedad. Entonces es importante empezar a ver esta parte, a la educación continua como un pilar, pero también empezar a ver la calidad de educación continua y cómo estamos generando esta información. Para finalizar y acotar el tiempo, básicamente la educación continua es algo que es necesario en salud pública, lo requerimos, sin embargo, debemos de tenerlo estructurado para que esta educación no solo forme a personas, sino que también fortalezca nuestro sistema de salud en todos los ámbitos y sectores en los cuales tenemos aplicación. Muchas gracias por su atención.